Bien, el último video por ahora es el correspondiente a la clase del TP3. Este es el archivo que yo les voy a dejar subido. Tiene al principio un mensaje que por favor los archivos que manden, en el nombre del archivo esté el apellido y el nombre, porque si no cuando uno descarga los archivos, entre tantos archivos que uno descarga se pierden. Y también les dejo un tutorial sobre cómo usar una aplicación de escáner para, en el caso de que saquen fotos, con la aplicación de escáner salen con mejor calidad y además las pueden unir todas en un solo PDF. Bien, en este trabajo lo que vamos a tratar ya son dos cosas. La primera es el módulo o valor absoluto de un número entero, ¿sí? Y después lo otro que vamos a trabajar se llama el concepto o la definición de opuestos, ¿sí? Números opuestos dentro de los números enteros. Volviendo a la primera definición y el primer concepto que vamos a tratar. El módulo o el valor absoluto de un número es la distancia de ese número al cero. Uy, acá se corrió un poco la recta numérica, pero bueno. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 3, la distancia del 3 al 0 son justamente 3 unidades, ¿sí? De la misma forma puedo ver la distancia de los números negativos al 0. Entonces, por ejemplo, el menos 3 también tiene distancia 3 al 0, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de módulo o de valor absoluto, estamos hablando de la distancia de ese número al 0, ¿sí? Entonces, módulo o valor absoluto es distancia del número al 0, ¿sí? De cualquier número de los que estamos viendo acá, ¿sí? De cualquier número de los números enteros, podemos calcular la distancia al 0, ¿sí? La distancia del 5 al 0 va a ser 5, la distancia del menos 4 al 0 van a ser 4 unidades, y así sucesivamente puedo calcularle el módulo a cualquier número de los que estuvieron viendo acá. ¿Sí? De cualquiera de los números que estuvimos viendo hasta ahora. Esta es la definición formal dentro de la matemática que se da de la definición y se denota matemáticamente, como por ejemplo con la suma, que la denotamos con el símbolo de suma, la resta, que la denotamos con el símbolo de la resta, todo en matemática, ustedes ya estuvieron viendo con la profe Claudia el año pasado, todo en matemática tiene su simbología, ¿sí? La simbología que utilizamos para denotar el valor absoluto o el módulo de un número entero son estas barritas que colocamos al lado del número, ¿sí? Esas barritas verticales, esas rectas verticales que colocamos al lado del número, nos están indicando, simbolizan el valor absoluto, el módulo o la distancia del cero de ese número, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que vimos de la recta antes, nosotros denotamos el módulo o el valor absoluto de 3 colocando estas barritas a cada costado y decimos que la distancia del 3 al 0 es 3, ¿sí? Por eso colocamos igual a 3. La distancia del menos 3 al 0 es 3, entonces ponemos módulo o valor absoluto de menos 3 igual a, y la distancia que tiene el menos 3 a el 0, ¿sí? Si nos damos cuenta, digamos, siempre hay dos números con igual distancia al 0, ¿sí? El 3 y el menos 3 tienen distancia 3 al 0. El 4 y el menos 4 tienen distancia 4 al 0. Entonces también podríamos escribirlo en una sola, todo esto, escribirlo en una sola oración, en una sola frase, en una sola expresión, que sería poner el más menos, porque yo sé que tanto el más 3 como el menos 3 tienen igual distancia al 0, ¿sí? Después vienen unas actividades con el valor absoluto. Yo les recomiendo que para todas estas actividades se hagan la recta numérica, ubiquen el menos 5 y el 7, vean qué está pasando acá, calculen el módulo de menos 5, por ejemplo acá reemplacen, ¿sí? Reemplacen y pongan cuánto es el módulo de 5, cuánto es el módulo de 7 y vean si esta frase que están poniendo acá, que dice que el módulo de menos 7 es menor que el módulo de 5, es verdadera, ¿sí? Y si no, tienen que poner por qué no es verdadera, ¿sí?
La recta numérica siempre ayuda a comprender mejor, a visualizar lo que nos están pidiendo. Este ejercicio, por ejemplo, verlo en el aire, les va a costar mucho, entonces háganse acá al lado la recta numérica, ubiquen el -5, el -7, el 7, el 5 y vean cuál es el módulo de todos estos números, cuál es el valor absoluto de todos estos números y comparen el valor absoluto, porque acá lo que les está pidiendo es el valor absoluto de -7, ¿sí? No -7. Entonces, háganse siempre una recta numérica para ayudarse a entender. Bien, el otro concepto que vemos en este TP es el concepto de los números opuestos, ¿sí? Estos dos números que tienen la misma distancia al 0 se llaman opuestos, ¿sí? El -3 es opuesto del 3 y viceversa, el 3 es opuesto del -3. Por eso el concepto del valor absoluto y el concepto de números opuestos están condensados en el mismo TP porque están relacionados, ¿sí? Uno se relaciona con el otro. A medida que uno va avanzando en las clases, en los cursos, en el ciclo secundario, siempre se van relacionando una cosa con otra y el orden no es aleatorio, ¿sí? Que yo vea primero el conjunto de los números naturales, después el conjunto de los números enteros, que yo vea primero un concepto y después el otro, es porque hay una relación en ese orden, ¿sí? Entonces, la relación entre el valor absoluto y el concepto de números opuestos es que los números que tienen igual distancia al 0 se consideran opuestos, ¿sí? Dos números enteros se dicen que son opuestos si tienen igual valor absoluto y signos diferentes, ¿sí? Igual valor absoluto es justamente que tienen igual distancia al 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el 2 tiene distancia 2 al 0 y el -2 tiene distancia 2 al 0. Por lo tanto, el 2 y el -2 se consideran opuestos. De la misma forma que, por ejemplo, el 1 con el -1 se consideran opuestos. O puedo pensarlo al revés. Puedo pensar que el -1 es opuesto del 1, ¿sí? Yo puedo decirlo de una forma o de otra, ¿sí? Es indistinto dependiendo de lo que me estén pidiendo, ¿sí? Y después del concepto de números opuestos vienen los ejercicios de números opuestos. De vuelta, si necesitan y ven que no están pudiendo visualizar lo que pide el ejercicio, háganse una recta numérica, ¿sí? Fíjense que acá les pide la recta numérica, por algo la vimos en el TP2 y en el TP1, ¿sí? Entonces, todo lo que puedan, ayúdense con la recta numérica. Y después, bueno, vienen algunos ejercicios de números opuestos y eso es todo, ¿sí? Ese es todo el TP3.